Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. lávame. Bueno, vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la oración y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema, estos temas medio que se eligieron en una reunión que hicimos el otro día, tuve que elegir porque, bueno, eran varios, y medio que van concadenados, ¿sí? Porque el primero que vamos a ver, falsos profetas, y después, bueno, se van a ir agregando otros temas bastante controversiales hoy, como son algunas herejías que se están haciendo sobre los dogmas católicos, el infierno, que se pone en duda, que si existe o no existe, el purgatorio, otro tema más, y luego el tema del bautismo de los niños. ¿Sí? Así que bueno, para empezar a prepararnos para esos otros temas, tenemos que empezar por lo primero, porque si no entendemos que realmente existen falsos profetas, lo demás no tiene sentido. Entonces, bueno, este tema de los falsos profetas yo lo traté de separar en 4 puntos para que se entienda perfectamente bien. Y es primero, ¿sí? Vamos a dejar algo en claro. El profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios, ¿sí? El falso profeta es aquel que no anuncia la palabra de Dios. Viene en nombre de Dios, pero anuncia lo que le parece a él, ¿sí? Pero no la profeta. El tema es que, ¿cómo podemos diferenciar nosotros un profeta falso de un profeta verdadero? Por 2 cosas. Si tenemos conocimiento de Escritura, si tenemos conocimiento del magisterio de la Iglesia, si tenemos conocimiento básico, aunque sea del catecismo de la Iglesia, es muy fácil darse cuenta cuando alguien que nos anuncia la palabra es un falso profeta. Porque nos está predicando algo que no tiene nada que ver con ¿qué? Con la Escritura, con la doctrina, con el catecismo de la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia. Eso por un lado. Pero por otro lado, el profeta también tiene un fruto de lo que predica, ¿sí? Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando un profeta es falso y cuando un profeta es verdadero. Porque un profeta verdadero genera frutos de vida eterna, genera frutos donde las personas que lo escuchan van profundizando en la fe, en la doctrina, y viven como cristianos. El falso profeta es muy fácil darse cuenta porque todos aquellos que lo escuchan y lo siguen no viven como cristianos. Claro, hoy es complicado diferenciar qué es vivir como cristiano y qué es no vivir como cristiano, ¿sí? Porque desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos de crisis enormes dentro de la iglesia, donde hoy es muy difícil darse cuenta cuando una persona es cristiana y no es cristiana. Por ejemplo, antes vos te hablabas con una persona y ya te das cuenta. Hoy es mucho más difícil porque hoy el mundo se ha metido de una manera seria dentro de la iglesia. Entonces el vocabulario del cristiano y del no cristiano es prácticamente el mismo. Ustedes desmiéntanme si no les pasa que en muchas parroquias se habla de todos y todas, por no decir todes, porque el que dice todas ya está con la ideología de género.
no se anima a decir todos, pero es lo mismo. Todos son todos. Somos todos hermanos, a no ser que en algún momento la Escritura quiera referirse a las mujeres especialmente. Entonces, cuando vos te querés referir a las mujeres especialmente, decís todas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el vocabulario es central. Cuando el vocabulario se disfraza, ¿sí?, de lo mismo, estamos en serios problemas. Porque todo empieza con el vocabulario. Ya empezamos a no hablar como cristianos, ya empezamos a hablar como habla el mundo. Y eso es un problema. Es un problema porque aparte es un problema doctrinal, que a veces no se profundiza porque, bueno, no se dan los lugares, los ámbitos, ni los ánimos para hacerlo, pero es un problema serio. Entonces, bueno, y todo esto tiene que ver con los profetas. ¿Quiénes son los profetas de hoy? Bueno, un sacerdote es un profeta de hoy. Un predicador católico es un profeta de hoy. Un catequista es un profeta de hoy. ¿Sí? Entonces yo hoy estaba escuchando a mi obispo que decía que algo había que hacer. Ya no podemos ya darnos vuelta y no mirar que hacemos las catequesis y los chicos no van nunca más a la misa más que la primera comunión. Algo está pasando. No podemos seguir haciéndonos los tontos, los ciegos. No, tenemos que abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, todo esto te lleva a un punto, a entender que cómo podemos hacer nosotros primero tenemos que identificar esto, porque no nos podemos dar el lujo. Bueno, ustedes escucharon la palabra del fin de semana, la perla preciosa, esa perla, encontramos la perla y en vez de cuidarla, ¿sí?, si escuchamos cualquier predicación, si escuchamos cualquier palabra de un falso profeta, o que está en contra de la iglesia, o etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con esa perla? La encontramos y la regalamos. Esa perla es la fe. La fe se cuida. Es lo más precioso que tenemos, la fe. Entonces no la podemos rifar. Entonces hay que estar muy atentos. Y hoy lo que yo he tratado es de preparar un tema con 4 puntos básicos para que entendamos que existen los falsos profetas. Y para entender que existen los falsos profetas, lo primero que vamos a hacer es aprender que existen los profetas verdaderos. Porque sin eso no podemos ni siquiera empezar. Entonces, el primer punto, vamos a ver qué es lo que Cristo mandó a hacer, a predicar. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Después vamos a ver que sí hay falsos profetas, que los hay. Y después vamos a ver también cómo tenemos que actuar nosotros en función de esos falsos profetas, para ver si nosotros en la iglesia, ¿sí?, actuamos de acuerdo a lo que dice la Escritura o actuamos de acuerdo al relativismo que hay hoy, en donde todo es lo mismo, todos somos buenos, no hay ningún tipo de problema, está todo fantástico. O sea, nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder saber si realmente estamos obedeciéndole a Cristo o estamos desobedeciendo, porque es algo así. Y la última parte, vamos a ver cuál es el destino de esos falsos profetas, porque esos falsos profetas tienen un destino y arrastran ese destino a todos los que han escuchado a ese falso profeta. Por eso que vamos a empezar de pasito con alguna cita para que ustedes vean que Cristo va a decir algo que lo hemos repetido más de una vez, pero es esencial grabarlo en nuestra mente, porque Cristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, va a decir una cosa que es central, y esto ya lo tendríamos que tener aprendido, que dice: vayan, id pues, dice, y haced discípulos a todas las gentes. Escuchen, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acaba el punto del profeta. Y escuchen, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Un falso profeta mandado. Un profeta verdadero, ¿qué hace? Obedece a Cristo, ¿sí? Y enseña ¿qué?
lo que Cristo le ha enseñado. ¿Y cómo es esta historia? Muy sencilla. Ustedes se acuerdan que Cristo elige a 12 para que sean sus discípulos. Se los lleva a vivir con él, les enseña 3 años la doctrina y de ahí los manda al mundo a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia, porque es apostólica, justamente por esto, porque él eligió a 12, los preparó y los mandó a predicar la palabra de Dios. Por eso que nosotros, ¿cuál es el norte sobre este tema que estamos viendo? ¿Seguir qué? La apostolicidad de la iglesia, la predicación de la iglesia de siempre, no de un tiempito, no, de siempre, la predicación es siempre la misma. Y voy a repetir una vez más, porque la revelación se acaba con el último apóstol. Se acabó. Después puede haber algún desarrollo por una cosa o la otra, los tiempos, toma canudo, pero la revelación se acaba con el último apóstol. ¿Por qué? Justamente por esto, porque mandó a los apóstoles a enseñar todo lo que ellos han aprendido de él, lo que yo les he mandado. Y a partir de ahí, por sucesión apostólica, el trabajo de los obispos, ¿cuál es? Perpetuar la enseñanza apostólica hasta el fin de los tiempos. Así de sencillo. Entonces nosotros, mínimamente, tenemos que saber cuál es esta enseñanza de los apóstoles para que no nos vengan con una enseñanza equivocada. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el primer punto. Pero luego, para que esto quede bastante claro, ¿sí? Tenemos que ir a una cita que a mí me gusta mucho, que está en la carta de los Efesios, donde Pablo va a hablar de la iglesia y va a decir, o sea, va a poner en claro, ¿sí? La importancia, ¿sí? De la unidad, ¿sí? Porque ustedes saben bien que el Espíritu Santo es el espíritu de la unidad en la iglesia, es el que une a la iglesia, ¿sí? Entonces fíjense que en el capítulo 4, versículo 3, va a decir lo siguiente. Dice, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu. Esa es la función, con el vínculo de la paz, la función del Espíritu Santo. Mantener unida a la iglesia y de otras cosas más, pero eso es central, mantener la unidad de la iglesia. Un solo cuerpo. Ustedes saben bien que el cuerpo de Cristo, Colosenses 1:18, es la iglesia. Y un solo espíritu, no dos, uno. Como una en la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Fíjense cómo Pablo, ¿sí? Cuando nos quiere poner en contexto, nos quiere enseñar cómo es la forma en que Cristo ha querido que nos llegue esta enseñanza a través de sus profetas verdaderos, repito, ¿sí? Y a través de la unidad de la iglesia. La unidad del espíritu, la unidad del cuerpo, que somos nosotros, iglesia, congregación de personas. Y fíjense una cosa que es importante, que Dios va a decir que para que eso se materialice y para que eso sea así como Él lo quiere, dice en el versículo 11, escuchen lo que va a decir, Él mismo, o sea, Cristo, dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. ¿Y vienen para qué? Para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire cómo Pablo viene explicando que todo tiene que tener una unidad, que esa unidad tiene que estar salvaguardada por algo. ¿Y qué es ese algo? Los apóstoles, los maestros, los evangelizadores, ¿sí? Los pastores de la iglesia, que tienen que predicar ¿qué? Lo que Cristo les ha mandado. Y por último, ¿para qué? Porque hoy parece ser que hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo ser protestante que católico, todo es lo mismo, y es un gran error. Es un gran error, ¿por qué? Porque primero que una herejía enorme, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en ese tema ahora, lo vamos a tocar así medio de costado, pero con citas claras. ¿Por qué? Porque esta exégesis que hace Pablo en esta carta va a terminar en el en el versículo 14, diciendo lo siguiente, miren, ¿por qué
porque habla de una sola cosa, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, que haya evangelizadores, pastores, maestros, profetas, apóstoles. ¿Por qué? Escuchen, ¿para qué? Para que no seamos, no está hablando de nosotros, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Escuchen, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Nos deja una iglesia con pastores, con profetas verdaderos, para que nosotros no seamos engañados. Hoy tenemos serios problemas con esto, porque ya vamos a ver que los falsos profetas no están afuera. Los falsos profetas están adentro. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir la Escritura. Pero antes que eso, y en sintonía un poquito con lo que venimos hablando, yo voy a leer una cita que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, porque es muy clara, ¿sí? Porque además que Dios haya dejado todo lo que escuchamos recién, para la edificación del cuerpo de Cristo y para mantenernos firmes y sólidos en la doctrina. Hay una cita acá que es hermosa, de hecho, los apóstoles, el capítulo 20, versículo 28, que nos va a decir la función que tiene el obispo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fíjense, estamos hablando, de hecho, de los apóstoles, las primeras cosas que hicieron los apóstoles, y ya vamos a ver cómo Pablo le empieza a advertir, ¿sí? Empieza a advertir este tipo de cuestiones. Miren lo que va a decir esta partecita, ¿no? Dice Hechos 20, 28 en adelante, va a decir: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el pueblo, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. ¿Por qué sabemos que le hablan a los obispos? Muy fácil, porque obispo también significa vigilante, vigilante, aquel que cuida, que está atento, para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y escuchen ahora: yo sé que después de mi partida, miren lo que dice el Señor, yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos, acá está el punto, porque nosotros siempre, el hombre de por sí tiende a buscar todos los problemas que tiene afuera. Es culpa del otro, el que está al lado, el que está atrás, el que está adelante. Eso es parte de la concupiscencia del pecado del hombre, creer que uno es un fenómeno y los problemas los tienen los demás. Pero fíjense lo bonito que va a decir esta palabra, porque esta palabra nos está diciendo que entre nosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y fíjense cuál es el fin: para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. ¿Me entienden? Esa es la función del obispo. Cuidar a la grey, ¿de qué? De aquellos lobos disfrazados de ovejas. ¿Que dónde están? Adentro. ¿Sí? Y si están afuera, pero han salido de adentro. Esto es central para darse cuenta de que tenemos que estar siempre alertas, ¿sí? Y bueno, y la misión que tiene el obispo en este tipo de casos. Ahora miren, vamos a ver una cosa. Ya dicho esto un poco, lo que ha hecho Dios, lo que ha edificado Dios para su pueblo, para tenernos afianzados en su iglesia, para que no sigamos doctrinas que no tienen nada que ver con la de Cristo. Entonces, fíjense una cosa que es importantísima, porque hoy vamos a hablar muchísimo de citas bíblicas, ¿sí? Porque hay veces que cuando es tan contundente
la argumentación que se puede hacer con respecto a estos temas, lo mejor que hay es argumentar con la escritura, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Pedro, en la segunda carta de Pedro, habla prácticamente casi todo de los falsos profetas. Y miren lo que va a decir. Va a decir algo extraordinario. Y no se olviden que la palabra es actual. Yo no le estoy contando una historia que pasó hace no sé cuánto tiempo. No, le estoy contando algo que es actual, que está pasando hoy. ¿Sí? Y miren lo que dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Va a decir: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, escuchen, de la misma manera habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas. ¿Qué está diciendo ahí? Que en el momento que escribe eso, o sea, en el momento actual, hay falsos profetas, pero que en el pueblo de Israel ya había falsos profetas, ¿sí? Que introducen solapadamente desviaciones perniciosas. No son cosas que van de frente y... No. Pequeñas cosas, pequeñas desviaciones, ¿sí? Y fíjense lo que dice: y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismo una inminente perdición. Porque hablar cosas que no son de Dios no es gratuito. Ustedes van a ver a partir de ahora que la palabra perdición es una palabra constante cuando habla de falsos profetas, constante. Por eso que cuando alguien se quiere hacer protestante, cuando alguien se quiere hacer pastor, yo siempre digo, pensalo bien, fíjate acá, porque esto es clarísimo. Después cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y hay un gran problema, porque así como va a hablar de profetas, de falsos profetas y de perdición, también va a hablar de ¿qué? De la verdad, de la enseñanza de la iglesia, de la doctrina, en forma permanente. Porque fíjense que en esta enseñanza Pablo va a terminar diciendo lo siguiente: muchos imitarán su desenfreno de esta gente que viene con novedades perniciosas, pero muchos, dice, van a imitar su desenfreno, les va a gustar, los van a seguir, me parece fantástico, mira qué lindo, pero escuchen lo que dice ahora: y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemia. El camino de la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que a causa de estas personas, de estos falsos profetas, Cristo será difamado, blasfemado. Y nos está diciendo que esos falsos profetas van a traer un montón de gente atrás de sí. ¿Por qué? Porque van a venir con cuestiones lindas, mentiras, dulces, para la cual aquellos ignorantes, sí, que ya lo vamos a leer ahora, van a seguir creyendo que son cosas fantásticas, y no lo son. Son cosas que te van a llevar ¿a qué? A la perdición. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, miren, fíjense qué cosa impresionante esto, ¿no? Porque un poquito antes, y no lo vamos a leer del todo, un poquito antes, yo les leí recién la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el capítulo 1 y en el versículo 20, ya Pedro estaba advirtiendo algo. Y estaba diciendo que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, puede interpretarse por cuenta propia. Fíjense qué fantástico. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y a mí me da lástima eso, ¿por qué? Porque en la iglesia hoy te quieren vender que el uniformismo es malo. Y es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque la iglesia debe ser uniforme. Ojo, ¿uniforme en qué? En el sentir, en el pensar. Después habrá carisma diferente, que son los que forman el cuerpo de Cristo, que eso es otra cosa. Pero nosotros no podemos tener dos sentir y dos pensar diferentes a la enseñanza de la iglesia. Todos deberíamos tener la misma interpretación. Por eso que acá Pedro dice
que nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia, porque la Escritura la interpreta quien, el magisterio de la Iglesia, que es el depositario de la fe. Y todos deberíamos saber qué es lo que el magisterio de la Iglesia dice en cada uno de los temas. Que hoy hay una confusión enorme de esto, pero no sé por qué confusión, porque es muy sencillo. Si tenemos dónde sacarnos la duda, es sencillo, no hay confusión que valga. Habrá confundido, es otra cosa, pero confusión nunca. Para eso tenemos el magisterio de la Iglesia. Y fíjense que tal es así que en la misma segunda carta de Pedro va a decir algo que es tremendo. Porque fíjense lo que, miren, en la misma carta, segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 3, ¿sí? Miren, va a decir, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Escuchen. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Tremendo. Miren, estaba ayer preparando un programa de radio que al último no lo pudimos hablar de ese tema porque no nos dio el tiempo, y estábamos hablando del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es no aceptar que el Espíritu Santo puede, a través de la remisión de los pecados, perdonártelos. Por eso no voy al perdón de los pecados por una cosa, por la otra. Fíjense el protestantismo. No va a la remisión de los pecados, ¿por qué? Porque no cree la forma que Cristo quiso que en su iglesia existiera ¿qué? El sacramento de la reconciliación a través de un sacerdote. Por lo tanto, no van al sacramento de la reconciliación. Por supuesto, creyéndose que hablando permanente con Dios logran el perdón de los pecados, que no es así, no hay forma. Entonces, fíjense lo que es interpretar torcidamente la Escritura, que muchos se mueren sin haber recibido el perdón de los pecados. Eso es terrible. Por eso es que Pedro acá hace la observación. Ojo, ojo, porque muchos ignorantes, dice, lo voy a leer tal cual, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también la demás escritura, para su propia perdición. Fíjense el costo de interpretar mal la escritura. Vamos a seguir, porque a partir de ahora, fíjense, la segunda cita que estamos escuchando, que ya dice para su propia perdición. Para su propia perdición. Vamos a leer ahora, que vamos a empezar a ver, también la palabra doctrina y enseñanza. En la carta de Timoteo, Pablo, es bastante claro, porque en el capítulo 6, versículo 3 en adelante, va a decir una cosa maravillosa, y fíjense, se los voy a leer despacito para que lo entiendan bien. Dice, si alguno es cualquiera de nosotros y los que puedan escuchar este video, si alguno enseña otra cosa, y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y escuchen, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina, a la enseñanza ¿de quién? De Cristo, que dejó a quién, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que prediquen los apóstoles lo que Cristo les enseñó. Y a su vez después viene la sucesión apostólica, donde dejan los obispos que tienen que enseñar ¿qué? Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles, y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Nada de novedades. Y ahora lo vamos a ver más adelante, que lo dice así clarísimo. Miren, dice que no se atiene a esta doctrina, a esta sana doctrina, dice que está cegado por el orgullo, y no sabe nada. Escuchen, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras. ¿Se acuerdan cómo empezamos? El Espíritu Santo de la unidad. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo? La unidad, dispensar la unidad en la iglesia. Y fíjese lo que está hablando acá Pablo a Timoteo, que esas personas que no siguen esa sana doctrina son esas personas que padecen la enfermedad de las disputas, de las contiendas de palabra. Y escuchen, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones.
propias de gente, escuchen, que tienen la inteligencia corrompida y que piensan que la piedad es un negocio. Ahí tiene un ejemplo clarito el protestantismo, con el diezmo, la famosa, ¿cómo se llama? Doctrina de la prosperidad. Cuanto más diezmo pone, el Señor más te da. Una gran mentira, ¿sí? Y Pablo lo dice muy claro. Personas orgullosas, ¿sí?, que piensan que la piedad es un negocio. Y no es un negocio. Miren, siguiendo un poquito más adelante, en la misma carta, recién vimos el capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver el 9. Miren lo que va a decir. Y esto es muy importante. Porque esto es importante para todos. Yo no estoy hablando para el protestante. Yo estoy hablando para mí. Y espero que para ustedes también. Porque fíjense lo que va a decir en el versículo 9 del capítulo 6 de la primera carta de Timoteo. Va a decir, los que quieren enriquecerse, y esto es para todos, no se olviden que el evangelio solamente compara a Cristo con una cosa. No se puede querer a dos señores, más Dios o amar dinero. Es una elección permanente del hombre que tiene que tomar todos los días, cada instante. Miren lo que dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Miren cómo insiste, doctrina, sana doctrina, falso profeta, falsa doctrina, perdición. Ve que está armando un círculo ahí, un trípode, por decir. Y mire, y esto es central. Porque la raíz, dice, de todos los males es el afán del dinero. Y muchos que se dejaron llevar por él se extraviaron de la fe. Apostataron de la fe. Miren. Fíjense qué bonito, porque hoy estamos en un tiempo donde cuesta definir lo caliente, lo blanco, ya el blanco medio gris, no, lo blanco siempre fue blanco y lo negro fue negro, siempre fue negro. Nos cuesta definir esas cosas. Y a mí me maravilla mucho leer, por ejemplo, el magisterio de la iglesia, me gusta muchísimo leer la escritura porque las definiciones son categóricas, ¿sí? Son categóricas. Porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A perseverar hasta el fin. ¿En qué? En la doctrina. ¿De quién? De Cristo. ¿Y quién tiene esa doctrina? ¿Quién tiene esa verdad? 1 Timoteo 3:15, la iglesia de Cristo, que ya lo hemos hablado y lo hemos argumentado por sobremanera, que es la iglesia católica. Entonces fíjense cómo Pablo le habla al pueblo y les va a explicar alguna cosa importantísima. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en capítulo 1, versículo 5, miren cómo lo va a decir. Va a decir, el fin de este mandato, el mandato de Cristo, es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Y escuchen, algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer, escuchen, en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Y eso ha pasado toda la vida con el protestante. Y hoy está pasando en la Iglesia Católica. En el protestante, ¿cuándo? Muy sencillo. Cuando dicen porque la Biblia dice, pero cuando decimos, tráeme la Biblia, ¿dónde dice? No lo dice. Te están engañando. No saben lo que hablan. Definen doctrinas. ¿Por qué todo así? Bueno, mostrame dónde hay que confesarse con el Señor solamente y no está en la Escritura. Mostrame dónde ese cuerpo, esa sangre de Cristo es un símbolo. No está en la Escritura. Y no hay nada en la Escritura. No hay nada en la Escritura. Son vanas palabrerías. Afirman rotundamente cosas que no son. Y hoy estamos teniendo otro gran problema. ¿Pero dónde? Dentro del catolicismo. ¿Por qué? Porque dice que no. No, porque el Concilio Vaticano dice, ¿dónde dice? No, pero dice, ¿dónde dice? Yo me lo conozco de memoria, el Concilio Vaticano II. Y me lo tuve que aprender porque estoy cansado de escuchar eso. Porque el Concilio Vaticano dice, ¿dónde dice? Por favor. No me mientas.
El Concilio Vaticano no dice eso lo decís vos. Y es un problema. ¿Por qué? Porque se introducen pequeñas y grandes herejías dentro de ¿qué? De la sana doctrina. Por el tema de los falsos profetas, porque quiero llegar, porque bueno, yo me entusiasmo y se pasa el tiempo, ¿no? Vamos a tocar así muy cortito, ¿sí? Para poder entrar en la otra parte, porque es importante saber si nosotros realmente estamos actuando como cristianos, como nos manda el Señor, como corresponde ante esta realidad. Entonces, bueno, para tocar así un poquito por arriba, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 7 va a hablar de los falsos profetas, ¿sí? Y va a decir otras cositas muy importantes. Por un lado, va a ser una advertencia. Te va a decir, vamos a leer el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. Y va a explicar un poquito de lo que yo, la introducción que hicimos antes de empezar a ver las citas, donde va a decir, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado en la iglesia cuando nos viene a hablar muy suavecitos, muy bonitos, muy simpáticos, ¿sí? Pero hay que ver cuál es el contenido de eso. Porque bueno, yo tengo la hermosa experiencia, ¿no? Porque cuando a mí una vez me dijeron, y te preocupás por eso, bueno, anda, lee la bienaventuranza, y cuando te persigan, ponete contento. ¿Esto? Alabado sea el Señor. Y yo jamás me entristecí. Entonces, fíjense una cosa que es muy increíble. Cuando venga alguien a decirte la verdad, abrirle el oído porque ese hombre o esa mujer realmente tiene amor por vos. ¿Sí? Tener más cuidado. Profeta no viene como falso profeta. No viene a decirte, che, yo te vengo a engañar, te vengo a pintar algo que no corresponde. No. Viene con un disfraz de oveja. Parece muy mansito. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice la Escritura, por su fruto los conoceréis. El fruto del profeta es la palabra de Dios. Por eso que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para poder decir, no, usted está equivocado. Eso no es sana doctrina, esa no es doctrina católica, esa es su propia doctrina. No lo escucho. Por su fruto lo conoceréis. Miren cómo sigue. Ahora nos va a llevar un poquito a la escatología, ¿no? ¿Qué va a pasar porque hoy escuchamos el mundo está descristianizado, pero se habla de Jesús de una manera impresionante, todo el mundo habla de Jesús. Pero miren lo que va a decir Mateo ya en el versículo 21, 7:21, capítulo 7:21, va a decir lo siguiente, no todo el que me diga Señor, Señor, escuchen, entrará en el reino de los cielos. En Lucas 6:46 lo dice parecido, dice, pero, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Acá dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y acá está la cosa, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que es importante hacer la voluntad del Padre? Muchos me dirán, dicen aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuchen, profetizamos, eran profetas, hablaban de Dios todo el tiempo y qué bonito que hablaban, por Dios. Daba gusto escuchar el pastor aquel, el cura aquel, pero una fantasía hermosa. Hermosa. No profetizábamos en tu nombre, nos gastamos la lengua, la garganta, hablando en tu nombre, y vos me decís que no te conozco. Y en tu nombre expulsamos demonios. Fíjense, tenían la capacidad de expulsar demonios. Ya es cosa seria. Ya es cosa seria. Y escuche, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué busca hoy el mundo? Los milagros. ¿Qué buscan los protestantes? Los milagros. Acá sí que hay poder. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay poder. En la iglesia pasa más o menos parecido. Escuchás testimonio que ya todos testimonios cada vez van más concentrados en curarse el cuerpo, etcétera, etcétera, lo espiritual es como ya no es lo más importante. Pero fíjese lo que dice el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. Y ojo, que está hablando de gente que profetizaba,
gente que eliminaba demonios y gente que hacía milagros. Y fíjense lo que le dice el Señor: jamás os conocí, apartaos de mí. Por eso que nosotros tenemos que ser muy atentos, tenemos que aprender a discernir, que después lo vamos a leer allá en Juan 1:4, aprender a discernir los espíritus. No todos los espíritus vienen de Dios, y nos creemos cualquier cosa. Miren, y bueno, y acá va a hablar una cosa interesante, que no la vamos a desarrollar porque se nos va a hacer muy tarde, pero hay una cosa central que luego va a seguir este relato, y en el versículo 24 va a hablar de los dos cimientos, ¿sí? De los dos cimientos. Entonces acá también hay que meter un poco esta palabra en el contexto real, ¿sí? Ese cimiento sos vos. Porque está hablando de falsos profetas. Y va a decir, aquel que edificó la casa sobre roca, aquel que se edificó en la iglesia de Cristo, con la sana doctrina, haciendo la voluntad del Padre, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Me entienden? Y después está el que edificó la casa sobre arena, el que escuchó a cualquier viento de doctrina. La perdición es grande, por más que hoy no se crea. Dentro de este jueves que vino el otro, ahí vamos a ver todo esto bien fundamentado, que la perdición está ahí, está a la puerta, ¿sí? Por eso que nosotros tenemos que seguir que la sana doctrina. Y esto no, bueno, y habla de hacer la palabra del Señor. Yo, miren, me estoy acordando de una cita, que no lo voy a leer mucho, un poquito, pero déjenme denme un segundito que la encuentre en el Pentateuco, en el libro del Deuteronomio. Denme un segundito. En el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, cortito lo que voy a leer. También hay una cosa parecida en Hebreos 3:7, que hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Y acá, en el 28, capítulo 28 del Deuteronomio, capítulo 1 va a decir: y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Y luego vienen las maldiciones. ¿Por qué? Por no haber escuchado los preceptos de Yahvé tu Dios. Por eso que es muy importante el oído, la escucha. ¿Pero la escucha a quién? A Cristo, no la escucha cualquiera. No nos equivoquemos. La iglesia no te manda a escuchar una doctrina diferente. Eso lo vamos a ver ahora. Sí te manda a ¿qué? A escuchar y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para edificarte sobre roca. Miren, Pablo acá dice dos cositas muy, muy bonitas, y las tenemos que leer porque no podemos dejar de leer estas citas. Son dos citas, una de segunda carta de los Corintios, otra de los Gálatas, porque es central. Y es lo siguiente, fíjense, Pablo era una persona con un buen carácter, firme, ¿sí? No se andaba con chiquitas, predicaba de lo más profundo de su corazón. Mire lo que le va a decir a los corintios, que era un pueblo complicado, ustedes saben. Hay una carta inclusive de Clemente Romano, que fue el tercer papa, el cuarto papa, que manda una carta a este pueblo, y vos ves las cartas de Pablo y ves la carta de Clemente, y son muy parecidas, porque es un pueblo complicado, ¿sí? Entonces fíjense lo que va a decir la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Va a decir: celoso estoy de vosotros con celos de Dios. Escuchen, pues os tengo desposado con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Ustedes recibieron una doctrina, recibieron una iglesia, esa iglesia es la esposa de Cristo, y le está diciendo: a ustedes los tengo desposados con ese Cristo.
¿Qué te está hablando? De fidelidad. Fidelidad. Y escuchen cómo sigue. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se pervientan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad de Cristo. ¿Qué está hablando? De prostitución. La esposa, el esposo. La iglesia, la esposa. Cristo, el esposo. Ser fieles al esposo. Acá está hablando de que fue, les predicó, los desposó con Cristo y resulta ser que ahora siguen a otra doctrina. Miren cómo sigue. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús, escuchen, del que yo os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibiste y un evangelio diferente del que habéis abrazado, lo toleráis tan tranquilos. ¿Cómo puede ser que los católicos hoy toleremos tan tranquilos cualquier cosa que nos vengan a decir? Cualquier cosa. Cualquier cosa nos parece fantástico. Cualquier cosa. Fíjense lo que le dice Pablo ya a los corintios. ¿Cómo puede ser que toleréis tan tranquilo cualquier enseñanza? Cualquier espíritu que vienen y le predican y vos lo aceptás tan tranquilo. Y escuchen cómo le va a rematar este diálogo, ¿no? Fíjense que no es un diálogo, perdón. Este reclamo, ¿no? Pero miren lo que dice, estoy celoso de ustedes con celo de Dios. Está hablando de amor puro. No el celo de perder o no perderlo. No. Tiene un celo de Dios. ¿Por qué? Porque se están perdiendo a Dios. Y fíjense lo que les va a decir. Y ahí lo van a poder relacionar cuando vimos recién que estos profetas, ¿sí?, profetizan en la tierra a Jesús, hacen milagros y expulsan demonios. Y fíjense lo que les va a decir Pablo a los corintios. Les va a decir, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y escuchen por qué es importante tener conocimiento, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, porque escuchen que la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. Para Pablo siempre esto fue un combate, y para nosotros también tiene que ser un combate. ¿Saben por qué? Escuchen cómo sigue esto. En el versículo 14 va a decir, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros, hombres, guiados por el demonio, se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras, porque el demonio no puede hacer obras de caridad, que esa es la diferencia con el cristiano. Eso es central. Y para terminar esta partecita, con respecto a los falsos profetas, va obligadamente, si no se quieren acordar de ninguna de todas las citas que hablamos hasta ahora, no se las acuerden, pero acuérdense de esta, por favor. Esta se la tienen que memorizar, aparte es muy linda, muy sencilla y fantástica. Acá van a conocer un Pablo que se conoce, más que conocerse él, conoce perfectamente al hombre, de qué es capaz el hombre, ¿sí? Y va a decir esto en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, escuchen lo que va a decir Pablo. Con esta cita, ustedes pueden hablar con cualquier persona que venga con un evangelio diferente. Y con esta cita no se habla nunca más, porque no hace falta más nada, porque nadie puede ir en contra de esta cita. Es maravillosa. Miren lo que dice. Me maravillo, una carta a los Gálatas, ¿no? Que ya, y si lo quieren leer del versículo 1, van a ver que ya Pablo empieza Gálatas insensatos. No es que yo a ustedes les presenté un Cristo crucificado. Ahí empieza a hablar. Llega el versículo 6 y le va a decir, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Mirá vos, me maravillo que tan pronto, poquito le duró el evangelio que le he predicado, poquito, ya se han pasado a otro evangelio. Y escuchen que acá está el tema.
Porque hoy hay una herejía enorme, que es el indiferentismo religioso, que ya Pío X ya venía hablando de eso, año 1900. Ya venía hablando del indiferentismo religioso. ¿Qué significa? Que hoy vos escuchás en la iglesia, todas las religiones son buenas, todas las religiones son caminos de salvación. No importa el evangelio, tener este evangelio, tener otro evangelio, todos son caminos de salvación. Miren lo que dice Pablo. Escuchen, dice: me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. Y escuchen lo que dice ahora: no que sea otro, no hay otro, sino que hay algunos, personas, algunos, que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere hacer eso, dentro de la iglesia también, montones. Y escuchen, pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, escuchen lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo: así yo, lo va a decir ahora, le hago una entradita. Si yo vengo con un evangelio distinto, o un ángel del cielo, y nosotros le creemos muy bien, porque un predicador que parece ser que tiene autoridad nos cuenta una historia distinta, le creemos, no hay ningún problema. Tuvo una visión en la noche, ¿no? Porque se nos presentó no sé qué y no sé cuánto, agarramos con el misticismo y lo creemos, todo fantástico. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice lo contrario. Pablo va a decir: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara, escuchen, un evangelio distinto del que os hemos anunciado, escuchen, sea maldito, anatema, excomulgado. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la doctrina? La doctrina, que hoy no se puede hablar de doctrina. Hoy hablar de doctrina del católico parece ser que agarró una piedra caliente, que no la puede tener en la mano. Mira lo que dice acá: si te anuncian un evangelio distinto al que recibiste, al apostólico, al que viene con la iglesia de toda la vida, así sea de afuera o sea de adentro, sea maldito. Y escuche, lo vuelvo a repetir: como os tengo dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Y escuchen a dónde va Pablo, porque esto continúa. Entonces el versículo 10 nos va a redondear cuál es la idea de él, qué es lo que el Espíritu le está inspirando en todo esto que es durísimo. A una sola cosa: a mostrarnos que hay un evangelio de Dios, que es el que estamos predicando, y hay un evangelio de hombres que estamos tratando de poner en el tapete para que muchos ya no se dejen llevar como niños alanceados por cualquier viento de doctrina. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir acá. Pablo va a decir lo siguiente: nos va a hacer una pregunta. Va a decir: ¿por qué? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Eso pasó hoy en nuestra iglesia. No nos interesa agradar a Dios. No nos interesa hablar del pecado. No nos interesa hablar de cosas profundas. No nos interesa hablar de la salvación. No nos interesa hablar del infierno. No nos interesa. Y eso es seriosísimo. Miren, les voy a contar una anécdota que tengo. Porque yo sí hablo de eso, yo hablo mucho. Y viene la otra vez, estaba hablando con una persona y me dice: vos sabés, Carlos, dice que nosotros, cuando vamos a tal lugar, no voy a dar datos, vienen todos los evangélicos, ¿sí? Y vienen y hablamos, pero cuando viene el pastor, se van todos con el pastor. Y vos podés creer, se van con el pastor y el pastor le habla del infierno, de la salvación. Vos podés creer y se van con el tipo ese. Y yo le dije: ¿no será que nosotros tenemos que mostrarle cuál es la doctrina de la salvación y del infierno de Cristo? ¿Qué es lo que te asombra? ¿No será que ellos están más preocupados por su salvación y para saber para qué vinieron al mundo, para qué existen, cuál es el sentido del cual estén acá en la tierra?
¿Cuál es su destino final? ¿No será que ellos necesitan escuchar lo que nosotros no le estamos predicando? ¿Qué es lo que te llama la atención? Que hablan del infierno y no se puede hablar del infierno. El infierno es dogma católico. Dogma católico. Purgatorio. Dogma católico. Salvación por fe y obra. Dogma católico. Miren qué sencillo. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si queremos agradar a Dios, prediquemos la doctrina de Cristo. Completa. No lo que a nosotros nos parece. Porque si no, estaremos queriendo agradar a los hombres. Entonces hoy, ¿qué te va a complicar con eso? Si hoy todo el mundo se salva, ¿cómo que todo el mundo se salva? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entienden? Es un tema muy serio. Pero bueno, acá también Pablo nos anima ¿a qué? A hacer lo que corresponde. ¿Sí? Y ahora ustedes dirán, bueno, fantástico. ¿Y cómo debe comportarse entonces un católico? ¿Frente a qué? Frente a un falso profeta. ¿De adentro o de afuera? No importa. ¿Qué debemos hacer? Miren, les voy a leer algunas citas, ¿sí? Y van a ver que muchas no las han escuchado nunca. Jamás. Nunca se las han predicado. Pero esto es lo que dice la Iglesia que hay que hacer con aquellos que traen una doctrina diferente a la de Cristo. ¿Sí? Y escuchen. Miren, vamos cortito, ¿no? Porque ustedes tienen que saber una cosa, que en el pueblo de Israel Dios envió profetas, pero del pueblo de Israel también surgieron profetas del pueblo de Israel, no de Dios, falsos profetas. Y ustedes también tienen que saber que a todos los profetas que Dios mandó al pueblo de Israel, a todos los asesinaron. A todos. Como a los profetas del Nuevo Testamento, a todos menos uno, a Juan, ¿sí? Todos muertos, todos mártires. Entonces fíjense, ¿qué hacemos con esos falsos profetas? Oh, pero no estoy de acuerdo con dice ese pastor. No hablemos, no, porque hay que el ecumenismo, que no es ecumenismo lo que hace hoy la iglesia no, ciertas personas dentro de la iglesia, que es falso irenismo, que mentira, ponen en juego la verdad para llevarse bien, una locura. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura que hay que hacer con esos falsos profetas. Si nos ponemos de acuerdo para llevarlos bien, o hablamos con la verdad. ¿Qué pasa con ese sacerdote que está haciendo una desviación? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos? ¿Le decimos? Uy, no, pero mirá, ¿qué piensa? ¿Qué importa lo que piensa? Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque seguimos a Cristo, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Clarito. Clarito. Miren, Ezequiel, miren dónde nos vamos, cortito. Ezequiel 13:1. Miren lo que va a decir. Te va a decir, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, profetiza, escuchen, profetiza contra los profetas de Israel, profetiza. Profetiza contra quién? Contra los profetas de Israel, no con los profetas del Señor. Y di a los que profetizan por su propia iniciativa, escuchá, aquellos que aquellos que predican, que profetizan por su propia iniciativa, cosas que la iglesia no les mandó a predicar. ¿Sí? Escuchen la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que predicar. Escuchen la palabra del Señor. El Señor dice esto. No dice lo que ustedes están diciendo. No, pero... No porque el concilio, mostrame dónde dice. No lo dice. No porque la Escritura, mostrame dónde dice. No lo dice. Entonces el Señor no manda eso. Entonces escuchen la palabra del Señor. ¿O la Biblia acaso no es la palabra del Señor? ¿O me la contaron distinta a mí? Entonces Ezequiel dice que hay que, a los falsos profetas hay que profetizarles ¿qué? La palabra del Señor. Miren, vamos a ir más rapidito con esto, porque es tan contundente que no hace falta demasiada explicación. Vamos a ver qué nos dice Pablo en la carta a los romanos, que hay que hacer, ¿sí? Cuando encontramos ¿qué? Un falso profeta, o alguien que quiere dividir la comunidad, o alguien que viene con cosas extrañas a la doctrina de Cristo, o lo que sea. Escuche lo que dice.
os ruego, escuchen, esto es capítulo 16, versículos 17 y 18. Os ruego, dice, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. No, si me gusta la coca, me gusta la Fanta y hay una división. Eso son cuestiones de hombre. Acá está hablando de doctrina. Que nos guardemos de los que dividen y hacen escándalo contra la doctrina que habéis aprendido. Fíjense lo que pasa hoy contra el sexto mandamiento. Ya prácticamente lo quieren sacar de la ley. Ya no hay que cumplir el sexto mandamiento. No quiero hablar por la duda que después se le antojen actuar contra el video. Hoy hay que tener cuidado hasta con eso. Si no saben cuál es el sexto mandamiento, van y lo buscan. Es como que ya podemos hacer una doctrina nueva. Entonces dice, guardaos de aquellos que dividen, que hacen escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Y mire cómo sigue, apartaos de ellos. Y escuchen, porque esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y por medio de suaves palabras, lo que le decía hoy, y lisonjas, dice la Escritura, seducen los corazones de los sencillos. No, pero si eso ya no es más pecado. Aquello no tampoco es más pecado, la misericordia de Dios está, pero tan enorme, que ya no importa la cantidad de pecado que vos hagas todos los días. ¿Y saben qué? Para los que no conocen de doctrina y de sectas, esa es la doctrina protestante. Que vos podés hacer lo que vos quieras, total, ya el sacrificio de Cristo ya te salvó. Y no tenés que hacer más nada. No tenés ni que confesarte, no necesitas nada, ni la Eucaristía, no necesitas nada. Ya Cristo te salvó. ¿Escuchan? Doctrinas de hombre, pero las creemos. Hoy la iglesia las cree. Hombres dentro de la iglesia lo creen, perdón. Miren cómo sigue. Y les hago esta advertencia porque yo sé que todos los que están escuchando, más los que vayan a escuchar, van a decir, ¿qué realidad? ¿Qué pasa cuando te vienen con una Biblia debajo del brazo a predicarte la palabra de Dios a tu casa? Lo escuchás porque hay que escuchar a los pobrecitos, si son gente de Dios, vienen con la Biblia, vienen a hablar de Dios, pobrecitos, tienen frío, tienen calor, vamos a escucharlo. Pero esto no es así, pero Carlos, no hay que ser tan intolerante, hay que escucharlo y hay que escuchar al hermano que no piensa como vos. Una gran democracia de la iglesia. Cristo no es democrático. Vayan, hagan, cumplan los mandamientos, la voluntad de mi Padre. Cristo nunca tuvo opción más que su propia voluntad para hacer lo que el Padre le envió. Así se lo dice a los apóstoles cuando resucita y se les aparece el domingo siguiente a la resurrección. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Yo cumplí la función de que me mandó mi papá. Ahora ustedes hagan lo mismo que yo hice y a lo que vine, lo hacen ustedes. Y así en forma permanente. Yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de mi Padre. Yo no vengo a hacer lo que... No, de mi Padre, obediencia absoluta. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos que ser democráticos. Lo que piensa cualquiera está todo fantástico. Es un gran error. ¿Saben por qué? Porque la Escritura va a decir otra cosa. Y le va a dar un sentido tremendo a la doctrina. Y espero que esta sea la otra cita que no se la olviden nunca más. Miren lo que dice. Segunda carta de Juan 1:8. Tiene un solo capítulo. El 1. Miren lo que va a decir. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué te está diciendo? Cuidá lo que te han enseñado. Cuidá esa perla. Mantenete ahí hasta el final. Y van a ver por qué. Miren lo que dice. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Y por ahí nos viene con el cuento, ¿no? Porque hay que hacer esto. No. La Escritura dice que aquel que se excede en la doctrina de Cristo, ese no posee a Dios. Escuchen,
el que permanece en la doctrina, el que la cuida, la guarda, ¿sí? La cumple, ese sí posee al Padre y al Hijo. Y escuchen, porque esto es central lo que van a escuchar ahora. El versículo 10 del capítulo 1 de la segunda carta de Juan, carta católica. Miren lo que dice: si alguno, cualquiera, de adentro de la iglesia o de afuera de la iglesia, si alguno, cualquiera, va a vosotros, a cualquiera de los que estamos escuchando esto, y no lleva a esta doctrina, ¿qué doctrina? La de Cristo. No lleva esa doctrina, la doctrina que guarda la Iglesia Católica, escuchen, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Uy, pero eso es para el tiempo de hoy eso es un escándalo. Es un escándalo. Imagínense. Pero eso no es amor. Eso no es caridad, señor Carlos. ¿Cómo no lo va a saludar, no lo va a recibir? Hoy empecé diciendo que es importante tener discernimiento. Y hay que aprender a discernir esta palabra, porque esta palabra no te está diciendo que lo maltrates, que lo insultes. No. Ejemplos algunos. Está lloviendo, viene mojado. Hacelo para salir a tu casa y darle ropa limpia, nueva y se la regalás. Es una obra de caridad, perfecta. ¿Tiene hambre? Preparar algo de comer. ¿Tiene sed? Preparar algo rico, algo fresco, lindo para que se sienta bien. Pero acá la Escritura habla de que no le recibas ni le saludes la doctrina que trae. Y yo voy a agregar una cosita más, porque a mí me gusta mucho hablar con los hermanos protestantes y con los católicos también, que vienen con doctrinas medias raras. ¿Saben por qué? Porque cuando vos tenés conocimiento, y ojalá ustedes lo adquieran también, porque esto es un don de Dios. Dios da dones, carisma, por eso están escuchando acá, será cuestión de que lo desarrollen, para poder hablar con esa gente. Miren, ahí Diana pone algo muy importante, dice, respetar a la persona, por supuesto, ante todo, amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero no idealizarte con la idea del prójimo. No, para eso vos tenés el discernimiento de saber y aprender cuál es tu doctrina. Gracias a Diana, espectacular el aporte. Y es así. Lo que no tenés que saludar ni recibir es la doctrina. ¿Y saben por qué? Miren cómo termina esta historia. Dice, porque el que la saluda, el que la escucha, porque es muy ecuménico, es tan ecuménico que escucha a los testigos de Jehová, escucha a los mormones, a los evangélicos, a los bautistas, a los adventistas, a todos escucha, y después empieza a pintar un lado, el otro. ¿Sí? Fíjese, porque el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Se solidariza con sus malas obras. Miren, para ir, ¿cuánto estamos? Bueno, estamos más o menos, nos quedan unos 15 minutitos. Vamos a ver qué otras cosas dice la Escritura con respecto a esto. Ya vimos que no hay que recibir esa doctrina. Cuando vienen a tu casa, invitarlo como un asado, si podés, bárbaro. La doctrina dice también en Romanos 16:17 que hay que guardarse de esos tales, porque no sirven al Señor, se sirven a ellos mismos. Doctrinas de hombres. Les dejo dos citas que es bueno por ahí que las puedan buscar. En el material que van a recibir están igual, pero la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, te habla justamente de esto, que nosotros no podemos ver los problemas afuera, los problemas los tenemos adentro. Y ya desde el primer tiempo, los anticristos, o sea, aquellos que iban en contra de Cristo, ¿de dónde salían? De la iglesia. No estaban afuera. Primero estuvieron adentro, después salieron afuera. Hoy ya hay un montón de anticristos, pero están adentro, ya se quedan adentro. No se van. Hay mucha gente que no va con la doctrina católica, pero no pasa como en otras épocas con Lutero, Calvino, Casidoro Reina, Valera, que estos monjes que se salieron de la iglesia, hicieron rancho aparte, y bueno, todo este tema del protestantismo. Pero hoy estamos pasando una crisis enorme, donde hay mucha gente que tiene doctrina diferente de la Iglesia Católica, pues están adentro, no se van, y eso es peor. Eso es peor. Pero bueno, ya veremos cómo el Espíritu Santo se encarga también de eso, ¿no? Entonces va a decir que este es un axioma protestante. Cuando yo era católico,
Cuando yo era católico. Cuando vos agarrás un protestante, lo primero que dice, no, porque cuando yo era católico estaba en la tiniebla, ahora estoy en la luz. Es un axioma, ¿tá? Y está claro en la escritura. Dice que los anticristos salieron de la iglesia. Salieron de la iglesia y tenía que ocurrir eso, porque no eran católicos. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí. Simplemente un toquecito. Y también en Apocalipsis 2,2 dice que hay que ponerlos en evidencia. Hacerlos, poner en evidencia que lo que están diciendo no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo. Pero miren, acá hay una cosa que a mí me gusta mucho y no voy a perder la oportunidad de predicarlo porque, bueno, no sé si ahora en el grupo, pero yo sé que en este grupo, pero en otro grupo hay algunos sacerdotes que por ahí escuchan, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Pablo ordena a Tito, ¿sí? Y le manda a hacer una función muy importante en una isla, la isla de Creta. Lo manda ahí a formar sacerdotes. Y escuchen, porque ya en las primeras épocas del cristianismo teníamos el gnosticismo por un lado, y bueno, y el judío por otro lado, ¿entendés? Que eran herejías bastante complicadas para manejar. Entonces, bueno, los sacerdotes tienen que estar bien preparados. Entonces, miren las observaciones, las indicaciones que le hace Pablo a Tito. Estamos hablando de la carta de Tito, es hermosa, es muy cortita, pero es fantástica. Y en Tito 1:5, miren lo que va a decir. Miren, porque esto es central, ¿eh? Escuchen. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabara de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Así como Pablo lo ordenó a Tito, lo mismo tiene que hacer Tito, ordenando, de orden, ¿no? De ordenación. A ordenar a otros presbíteros para ir ocupando los lugares donde necesitaba llegar la evangelización. Y fíjense la observación que le hacen. Esta es una observación que hoy se debería hacer. Y les voy a contar algo importantísimo. El Papa Pío XII, no me acuerdo exactamente bien, pero creo que allá alrededor del año 1908, 10, por ahí, hizo hacer un escrito donde todos los sacerdotes renunciaban a la herejía modernista. Renunciaba a dejarse influenciar por la herejía modernista y siempre estar enfocado en que en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Eso después del Concilio Vaticano II se sacó. Y cuando yo leo esta carta, me hace acordar tanto a ese escrito, que es una especie de juramento, que le hacían hacer a los presbíteros de la Iglesia. Y yo leo esto y siempre me trae a colación eso, ¿no? Dice, que esté adherido a la palabra fiel. Tiene que tener un conocimiento de doctrina perfecto. Conforme a la enseñanza, ¿a cuál? A la que ya vienen recibiendo, de Pedro en adelante. Escuchen, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Eso tiene que ser un presbítero. Tiene que estar preparado para que... No, señor, eso no es doctrina católica. Señor, eso no es doctrina católica. Esta es la doctrina católica. Y no es por cuestión de decir no. No, tiene que enseñar. Tiene que enseñar. En 1 Timoteo 5:17, muy claro. Aquel sacerdote que merece doble paga, aquel que hace ¿qué? Que enseña la palabra del Señor. Entonces, fíjense una cosa. Dice, que esté adherido a la palabra fiel, que conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a las que lo contradicen. Por tanto, escuchen, repréndeles severamente a fin de que conserven sana la fe. ¿Por qué? Porque antes lo más importante de todo, ¿qué era? Que debería ser igual hoy, la salvación de las almas. Por eso que no importa el precio, no importa que te tilden de lo que sea, lo importante es poder enseñar, educar en la sana doctrina, que es la que te va a llevar a la salvación. La otra no te va a llevar a ningún lado. La otra te lleva a la perdición, como ya lo hemos visto en todo lo que hemos visto ahora. Miren, estamos ya en 1 hora y cuarto. Voy a tener que elegir acá
Vamos a leer acá. Miren, vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses, que es muy importante, porque si no nos va a venir a decir lo siguiente. Esto es en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nos va a decir lo siguiente. Va a decir que nadie os engañe de ninguna manera. Nos está advirtiendo. No se dejen engañar, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía. Y es la que estamos viviendo, una apostasía silenciosa. Ustedes verán que ya la iglesia pierde, para que ustedes se den una idea nada más, en Alemania en el último año se perdieron 500.000 católicos. 500.000 católicos. Escuchen lo que estoy diciendo. Hay una apostasía silenciosa, la gente se va de la iglesia. Se va de la iglesia, se va de a poquito, cada vez queda menos, cada vez queda menos, cada vez queda menos. Miren lo que dice. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. El adversario dice que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios. O sea, el hombre ya ha guardado a Dios en el closet, ¿sí? En el cajón ya no importa Dios. Yo soy Dios de mi vida. Yo decido que está bien, que está mal. Lo mismo que allá en el Edén, en el paraíso. Y esto es terrible. ¿Saben por qué? Porque ya, es más, primero, dentro del protestantismo, que ya, bueno, prácticamente tiene sus propias interpretaciones de la Escritura y hacen su propia doctrina. Y por otro lado, tenés todo el grupo de católicos, que es grande, ¿sí? Que ya prácticamente desconocen lo que dice la tradición de los padres de la iglesia, la del magisterio, etcétera, etcétera. O sea que ya vamos guardando todo lo que es la doctrina, sana doctrina, la vamos guardando y vamos poniendo en el tapete una nueva visión, una nueva cosmovisión, por decirlo así. Y miren, les voy a leer esta, ya vamos terminando, ¿sí? Nos queda después ver cuál es el destino de estos falsos profetas, que eso es muy importante. Pero vamos a ver esta carta que a mí me gusta mucho, que es la segunda carta de los Timoteos, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Miren lo que va a decir, miren lo que va a decir. Esto es un mensaje para nosotros. Va a decir, proclama, escuchen, esto es personal, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Ay, no, pero no es el momento, porque no va a ser cosa que esté en una situación. No. Eso no es problema tuyo. Es un problema de Dios. Dios te manda a proclamar la palabra e insistir con la palabra a tiempo y a destiempo, porque los tiempos los maneja el Señor. Y como la palabra convierte, y ese es el gran problema, que hoy no creemos que la palabra de Dios convierte, ¿sí? Entonces lo único importante, que por más que no lo creamos, ¿sí? Es la verdad. Entonces lo importante es que esa persona haya recibido la palabra, y el Señor verá en qué momento la convertirá, si es que así lo decide, ¿sí? Entonces dice, insiste a tiempo y a destiempo. Escuchen, reprende. Pero que falta respeto, que falta caridad. ¿Cómo va a decir esa cosa? Reprende, dice la palabra de Dios. Amenaza. Uy, ¿cómo va a amenazar? Amenaza. ¿Qué significa amenazar? Poner en realidad a la otra persona que se puede condenar. Pero no como hacen proselitismo los protestantes, que dicen, no, todos los católicos se van al infierno, volver al Señor, aleluya, no, salí de ahí, salí de esa cueva de demonios. No de esa manera. No de esa manera. ¿Sí? Eso es proselitismo. El Papa lo ha dicho 10.000 veces, que proselitismo el católico no puede hacer. Y eso es proselitismo. Actuar a través del miedo, del engaño. Eso no, un católico nunca puede hacer eso. ¿Sí? Con toda paciencia y doctrina. Toda paciencia y doctrina. Escuchen. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Es este tiempo, chicos. Este es el tiempo en que el hombre no puede soportar la doctrina sana. No tolera la doctrina sana. Hoy el mundo no está para qué, para mirar al prójimo. Hoy el mundo está en el desarrollo personal del hombre y no hay más nada. El hombre en el centro de la creación y se acabó todo. Que todos sean uno no existe. No existe.
Entonces, ¿qué dice acá? Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito, escuchen, de oír novedades. Oye, el adulterio no es pecado. La castidad, ¿de qué está hablando? Cosas antiguas, atrasás 100.000 años. ¿Cómo va a hablar de la castidad hoy en la iglesia? Eso les hablaba en los tiempos de no sé qué, no sé cuánto. Y como eso, miles de cosas. No soportarán los hombres la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros, gente que les va a animar a seguir pensando así. Por el prurito de oír novedades, todo novedad, todo nuevo, todo tiene que ser, tiene que tener un tinte moderno, hay que cambiar la iglesia no se va a cambiar nunca, nunca. Que se puede hacer cosas para mejorarla, perfecto, querés mejorar el audio, querés mejorar esto, lo otro, está todo fantástico, pero cambiar la doctrina, imposible. Dice, por el prurito de oír novedades, escuchen, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso que en la primera carta de Juan, nos dice que nosotros tenemos que examinar los espíritus. Tenemos que aprender a discernir los espíritus, para saber cuáles son los espíritus que vienen de Dios y cuáles no. ¿Y saben cuál es la forma? Les voy a leer una partecita nada más del versículo del 1 Juan 4, del versículo 5. Un pedacito nada más porque quiero terminar el destino de los falsos profetas. Y miren lo que va a decir. Los falsos profetas, ellos son del mundo. Pueden estar, sí, vos los ves en los púlpitos, todo perfecto. Pero dice, ellos son del mundo. Dice, por eso hablan el lenguaje del mundo. Miren cómo vuelve de nuevo a hablar de qué, del lenguaje. Y el mundo los escucha. Escuchen, nosotros en cambio somos de Dios. Miren, yo pertenezco a un grupo, que no le voy a decir cuál es, así puedo hablar tranquilo, donde hay una persona que ingresó hace poquito y puso amigues en un momento. Yo digo, bueno, y hay sacerdotes en el grupo, ¿eh? Yo digo, bueno, perfecto, habrá hecho un chiste, porque nadie la corrigió. Pero resulta ser que después me he dado cuenta que sigue colocando amigues, entonces ya no es un chiste. ¿Me entienden? Y es muy serio. Y fíjense lo que dice acá Juan, y esto estamos hablando del año 80-90, esta carta. Y miren lo que dice. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Y vamos a ver por qué. Primero habló que el lenguaje de esos falsos profetas es el lenguaje del mundo. Va a encontrar pastores, va a encontrar sacerdotes inclusive que van a hablar así. Van a hablar así. Entonces, fíjense, dice, nosotros en cambio somos de Dios, no del mundo, de Dios. El mundo y la iglesia, no. La iglesia está para cristianizar el mundo. La iglesia está para cristianizar el mundo, y hoy el mundo ha mundanizado a la iglesia. Por eso que el lenguaje que tenemos no es distinto, es lo mismo. Entonces escuchen lo que dice acá. Dice, el que conoce a Dios, a nosotros que hablamos así, nos escucha. Pero el que no es de Dios, no nos escucha. No quiere saber nada con nosotros. Y escuche, y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Porque un falso profeta se acusa con su palabra, porque profetiza, porque habla. Entonces aquel que tiene un poquito de discernimiento de espíritu, escuchás a alguien y te das cuenta si ese hombre viene de Dios o viene por su cuenta. Si te viene a predicar la doctrina sana o viene a predicarte su propia doctrina. Y a eso se refiere Juan cuando habla que examine los espíritus. Y para terminar, dos citas para terminar. Y escuchen muy bien.
las dos del Apocalipsis. Apocalipsis 20, 10. Va a decir lo siguiente: el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también, escuchen, la bestia y el falso profeta. Miren cómo los ponen: la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Que alguien me desmienta que ahí está hablando del infierno. El estanque de azufre ardiente, torturados día y noche por los siglos de los siglos, eternamente. Porque si hace falta refrescar, vamos a refrescar. El alma es inmortal, subsiste por siempre. Y así como existe la vida eterna, existe también la muerte eterna. Y acá es claro, que el falso profeta, ¿el destino cuál será? La muerte eterna, el infierno. También lo podemos ver un poquito más adelante en 21:8 de Apocalipsis también. Y escuchen cómo lo va a decir. Muy parecido, pero le va a agregar un tinte muy bonito porque nos permite entender. Y con esto terminamos. ¿Sí? Va a decir, en el capítulo 21, versículo 8, va a decir: pero los cobardes, o sea, aquellos que no se animaron a ¿qué? A anunciar la sana doctrina, anunciar a Cristo, anunciar el amor de Dios. Los incrédulos, los que no han creído en Dios, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, escuchen, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, escuchen, tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Hay una segunda vida y una segunda muerte. Muerte eterna, vida eterna. Y yo escuchaba una cosa tan bonita a mi obispo que realmente me encantó. Por supuesto, yo le di mi interpretación. Que él decía, una frase de San Agustín, que él decía que si a algo le tenía miedo a San Agustín era el Evangelio. Al Evangelio. Pues yo, pero el Evangelio, sí, al Evangelio. El Evangelio es muy duro. El Evangelio es durísimo. Si querés tomar algunas citas del amor ese de Dios, que no sé dónde lo canalizan, pero el Evangelio es duro. El Evangelio es duro. Por eso que la Iglesia dice una cosa extraordinaria, y es que el hombre necesita 3 cosas para salvarse: la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Aferrado, obviamente, a los sacramentos, al perdón de los pecados, lo que decía, etcétera, etcétera. Así que imagínense qué belleza escuchar esto, porque voy a decir, uy, qué duro. No es duro, no es duro. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque aquel que escucha la sana doctrina sabe que la salvación la vas a tener en juego siempre. Siempre. Entonces es importante que poder escuchar la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios, discernir los espíritus y estar alerta. ¿Para qué? Para no merecer esa muerte segunda. ¿Y cuál era la primera? La del pecado original. Por el pecado entró la muerte al mundo. Por un hombre, Romanos 5:12, lo explica clarísimo. Y por otro entró la vida. ¿Por qué? Por Cristo. Y a esa vida nos tenemos que aferrar. Así que bueno, espero que les haya hecho de provecho todo esto. Después les voy a pasar el material. Gracias. Les voy a pasar el material. Esto bueno, lo subiremos a YouTube para aquellos que quieran ir mirándolo con más detenimiento. Y bueno, agradecido que estén escuchando. Y bueno, el jueves que viene nos vamos a meter con un tema un poco más pesado que y después un poquito más, y bueno, y así iremos para ir avanzando y profundizando en nuestra fe, en el conocimiento del Señor.